Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias porque de nueva cuenta nos permites este momento, Señor. Este momento de gozo y tranquilidad cuando escuchamos tu palabra, Señor, porque es como estar escuchándote a ti directamente, Señor. Gracias por este privilegio. Te pedimos, Señor, que tu mensaje lo comprendamos el día de hoy y que luchemos por seguir haciendo tu voluntad. Bendito seas siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Mateo. No es cierto, no fue del Evangelio. Este es el de ayer, nada más que por aquí la debo de tener. Aquí está. ¿Saben qué hice? No modifiqué la lámina. Aquí la vamos a guardar y luego le damos por acá. ¿Dónde la pongo? Aquí está. Listo. Ya está. Ahora vamos otra vez para acá y miren, ya cambió. Ahora sí. La reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 7, y el Señor dice así: El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. ¿Qué nos toca hacer para que el Rey de los Ejércitos escuche nuestras peticiones de ayuda en las batallas de cada día? Primeramente, ser mansos y humildes de corazón, confiando en lo que escrito está, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Primera de Pedro 5:7. Con esto tenemos la certeza que está con todos, fortaleciéndonos y sosteniéndonos con su diestra, porque Él es el Santo de Israel. ¡Aleluya! Bueno, esa es la reflexión de nuestro hermano Raimundo. Siendo sinceros, perdóname, Rayito, yo sé que tú lo haces con mucho amor y con mucho agrado, pero nos quedaste a deber. Estamos acostumbrados a que nos des unas reflexiones maravillosas y hoy como que te agarramos cansado, de capa caída, o como que dijiste, ¿no? Sabemos que probablemente tengas alguna aflicción, pero sabemos que el día de mañana nos brindarás más de la sabiduría que te ha dado Dios. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Comenzamos con el capítulo 6 de la carta a los Romanos y el Señor dice así: muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino la gracia. Bueno, siervos de la justicia, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados y libertados del pecado. Vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por su humana debilidad, que así como para iniquidad presenten sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas en la cual ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte.
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Bueno, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Muchos de nosotros hablamos y hablamos del pecado y del pecado, pero a veces no tenemos ni idea de qué contestar qué es el pecado. Pregúntenle a cualquiera de sus hermanos en la congregación que les dé una definición de pecado. Muchas veces ni siquiera saben. Bueno, a según de algunos comentaristas bíblicos, en especial este señor William MacDonald, dice que el pecado es cualquier pensamiento, palabra o acción que quedan cortos de la norma de santidad y perfección de Dios. Es fallar en el blanco, es no dar en la diana. El pecado es ausencia de ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Es la rebelión de la voluntad de las criaturas contra la voluntad de Dios. El pecado no solo es hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo que uno sabe que está bien. Eso está en Santiago capítulo 4, versículo 17. Todo lo que no es de la fe es pecado. Lo vamos a leer en el capítulo 14 de la carta a los Romanos, en el versículo 23. Esto significa que está mal para el hombre hacer nada acerca de aquello que tenga dudas razonables. Si nosotros no tenemos una clara conciencia acerca de ellos, pero seguimos adelante y lo hacemos, estamos pecando. Dice la palabra que toda injusticia es pecado en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 17. Y el pensamiento del necio es pecado. Eso lo vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 9. Ajá. El pecado comienza aquí, en la mente, en la cabezota. Y cuando es alentado y lo permitimos, se materializa en una forma de acción y esta acción lleva a la muerte. El pecado es a menudo atractivo, claro, pues le da satisfacción a la carne. Y cuando es contemplado por primera vez nos gusta, pero cuando miramos hacia atrás en retrospectiva, es repulsivo, es asqueroso el pecado, ¿no? Tenemos que también comprender que no hay pecados chicos y no hay pecados grandes. Tampoco hay pecados blancos y pecados de colores. Tampoco hay pecados veniales ni pecados mortales como algunos lo quieren separar. El pecado es pecado a los ojos de Dios. El Señor dice no robes, pero el Señor no te dice si robas una uva del supermercado está bien, no te va a pasar nada. No, eso es robo. Si te robas 1,000,000 de pesos de tu trabajo o de algún trabajo que vas a hacer, también es pecado. Al Señor no le interesa si te robas una uva o si te robas 1,000,000 de pesos. Estás transgrediendo su norma. En los 10 mandamientos dice claramente, no robarás. Y no te dice, bueno, es que, ¿qué significa robar? Que te robes 1,000,000 de pesos, pero si te robas una uva del supermercado, eso no es pecado. No, eso es una tontería. El pecado para el Señor es pecado. Si no existiera algo que prohibiera el robar, pues no sería pecado, ni siquiera sería una infracción. Dice, ya leímos en la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 15, que dice que donde no hay ley, tampoco hay pecado, no hay transgresión. Eso significa que si el Señor no hubiera dicho que está malo robar, pues cualquier persona podría robar. ¿Por qué? Porque no lo castiga Dios, porque no lo penaliza Dios. Ni siquiera las leyes de los hombres lo penalizarían. Pero el Señor dice, no robes. Las leyes de los hombres dicen, no robes. Y así con todos los mandamientos. Por eso la ley nos lleva a darnos cuenta de la clase de pecadores que somos. Por eso, si nosotros queremos vivir bajo la ley, pues vamos a ser juzgados bajo la ley. ¿Y qué pasa? Que nadie, nunca jamás podría cumplir con todos los estatutos de la ley de Dios. Por eso es imposible vivir bajo ella. Pero la ley no hay que dejarla de lado. La ley es un ayo, la ley es la nana que nos enseña cómo debemos comportarnos y caminar en este mundo. Es algo que nos dice, esto está mal, tú estás bajo la gracia de Cristo, pero sabes que esto está mal, no lo hagas. Si tú ya le perteneces a Cristo, si tú ya has decidido confiar en el Señor para salvación, pues no robes, no mates, no adulteres, no envidies, no adores ídolos. Es lo que dice la ley del Señor.
Al Señor no le va a importar si dices tú que es un pecado chiquito, si dices tú que es un pecado grande, si decimos nosotros que es un pecado blanquito, que es un pecado de colores. No, para el Señor no puso límites o no puso, ¿cómo decirlo? No puso señalizaciones acerca de qué puedes robar y qué no. No, el Señor dice, no robarás. Y este es un ejemplo. El Señor dice, no mates, pues no mates. No codicies, pues no codicies nada. El Señor te va a dar todo lo que necesitamos para nuestra subsistencia, para nuestra alimentación diaria. Lo bueno es que dice el versículo 23 de este capítulo que acabamos de leer, que la paga del pecado es muerte. Ajá, la paga del pecado es muerte. Si nosotros de continuo seguimos pecando, pues nos espera la muerte, y no una muerte física, una muerte eterna sin la presencia de Dios, una muerte eterna en la que estaremos en un lago de fuego y azufre. Por más que muchas sectas pretendan engañar a quienes tontamente lo siguen, el infierno existe, el castigo final existe. ¿Qué chiste tendría para nosotros si nos portamos mal y al final solo desaparecemos? Eso es otra vez ignorancia de la palabra de Dios. Entonces no habría un Dios justo. Ellos pretenden hacer ver eso, pues que se porten bien o que se porten mal, al final de cuentas no les va a pasar nada. No, siempre va a haber una penalización para el pecado, y en este caso la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios, que dice el versículo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos aquellos que nos acogemos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos que hemos decidido confiar en nuestro Señor Jesucristo para salvación y vida eterna, estamos libres del pecado porque ya fueron pagados nuestros pecados. Lo acabamos de leer en todos los capítulos anteriores, que ya estamos justificados delante de Dios, que ya no va a haber nada que pueda separarnos de esa salvación tan grande. Y aunque pudiéramos pecar, no de continuo, pero sí pudiéramos caer, eso no quiere decir que el Señor nos va a desechar. El Señor nos echa para atrás. La salvación nunca la vamos a perder. La gran diferencia está en que cada hijo de Dios que verdaderamente sea un creyente y discípulo de Cristo va a luchar diariamente para no caer en pecado. Y el día que caiga en pecado va a confiar en el Señor Jesucristo para salvación y vida eterna, arrepintiéndonos de corazón, confesando nuestros pecados delante de Él y seguir adelante viviendo una vida como el Señor nos ha llamado a vivirla. Bueno, vamos a continuar con la lectura, vamos a comenzar, aquí está. Vamos a comenzar con el Salmo número 103, y el Señor dice así: alabanza por las bendiciones de Dios, Salmo de David. Bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. Bendecir al Señor ustedes todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía al Señor. Salmo 104. El Señor dice así: Dios cuida de su creación. Bendice alma mía al Señor. Señor Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia.
el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido del trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas, él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. El vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. Ahí anidan las aves, en las hayas hacen su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Él hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Ahí andan las naves, ahí está el Leviatán que hiciste para que jugaras en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abren su mano, se sacian de bien, esconden su rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria del Señor para siempre. Alegres el Señor en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Al Señor cantaré en mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en el Señor. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía al Señor. Aleluya. ¡Wow! ¡Qué increíble estos tres salmos! El Salmo 103 y el Salmo 104 comienzan: bendice alma mía al Señor. Y este Salmo 105, el Salmo 102 y 103 bendicen con alma mía al Señor. Empiezan con eso. Y el Salmo 104 termina con eso: bendice alma mía al Señor. No se encontrará nada aquello con lo que le podamos pagar al Señor la gracia que hemos recibido en Él. Lo único que nos queda a nosotros para agradecer todo lo que el Señor nos ha dado es vivir una vida en santidad, una vida compartiendo su evangelio, una vida alabando su nombre por siempre y para siempre. Cuando estemos en el cielo, alabaremos al Señor en su presencia. Aquí lo tenemos que alabar de continuo, en cualquier situación, en cualquier tiempo, en cualquier prueba, en cualquier tentación, en cualquier tribulación por la que estemos pasando. Nuestra obligación es alabar al Señor. Y alabar no solo significa cantarle salmos, cantarle cánticos. Alabar al Señor es vivir una vida como Él le agrada que la vivamos. Alabar al Señor es ayudar al prójimo. Alabar al Señor es caminar en santidad. Alabar al Señor es cumplir sus mandamientos. Alabar al Señor es estudiar su palabra. En eso se regocija en el Señor más que en cualquier ofrenda o sacrificio. El Señor se regocija por siempre y para siempre en todo aquello que hacemos que le agrada al Señor, que es agradable a sus ojos. Siempre, siempre vivamos de continuo alabando al Señor.
Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, a ti rendimos nuestras rodillas, Señor, y nos postramos delante de ti por tu majestuosa presencia, por tu soberanía y por tu poder, Señor. A ti está dirigida toda nuestra alabanza, toda nuestra gloria. A ti que eres el único digno de merecerla, porque eres el creador de todo y de todos. Te agradecemos, Señor, por haberte fijado en nosotros para compartir tu evangelio, y asimismo te pedimos que recaiga tu bendición sobre todos nuestros escuchas. Bendícelo, Señor, siempre y por siempre, con su alimento, con su casa, con su vestido, con sus ganas de trabajar, con el anhelo de compartir el evangelio diariamente, con la disposición en su corazón de leer su palabra, Señor, de leer tu palabra que has dejado escrita. Te agradecemos porque eres bueno y misericordioso para siempre, y porque sabemos que al final de este cuerpo físico, en un santiamén estaremos en ti, dándote gloria y honra a ti en el cielo y en la tierra, que es el estrado de tus pies. Bendito seas, Señor, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen. Hasta luego.